El mundo, tal como lo conocíamos, se encuentra en un estado de extrema fragilidad. Los acontecimientos que tienen lugar en Oriente Medio ya no se limitan a un conflicto regional, sino que han escapado de todo control, amenazando con tener un impacto profundo en Europa y a nivel global. Esta amenaza no es simplemente un problema para los países de la región, sino que está convirtiéndose en un factor decisivo para una guerra mundial, capaz de transformar por completo el panorama del mundo en el que vivimos. Las señales de estos trastornos se hacen cada vez más evidentes. Quienes saben observar pueden darse cuenta de que las antiguas profecías están comenzando a cumplirse ante nuestros propios ojos. Las revelaciones de Marie-Julie Jahenny y el padre Michel Rodríguez, quienes predijeron estos acontecimientos desde hace mucho tiempo, están cobrando vida de manera tangible. Estos mensajes, aunque nacidos de visiones históricas, poseen un significado profundo y una aplicación especial en el contexto actual. Después de un largo silencio, el padre Michel Rodríguez ha regresado con profecías importantes, en especial sobre el papel de Irán en los últimos días del mundo. Esto no es una simple coincidencia, sino una parte de una serie de grandes revelaciones, algunas de las cuales ya se están cumpliendo en este mismo momento. Marie-Julie Jahenny, una profetisa reconocida, tuvo visiones sobre el conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre Europa, especialmente Francia. Sus profecías no son meras predicciones, sino que están estrechamente ligadas a mensajes contemporáneos, ofreciéndonos una visión profunda del porvenir. Hoy, exploraremos cómo las profecías de Marie-Julie Jahenny se conectan con los acontecimientos globales actuales, particularmente con el papel clave que desempeñará Irán en el futuro cercano. El 13 de junio de 2025, el mundo fue testigo de un giro que podría cambiar todo el equilibrio político global. Israel, en una operación de precisión, atacó Irán, apuntando a líderes militares y a instalaciones nucleares clave de ese país. No fue una decisión impulsiva, sino una acción cuidadosamente calculada para eliminar la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares y cortar sus vínculos con amenazas globales. Este ataque ya no puede considerarse un evento regional. Ha desencadenado una serie de reacciones que lo han convertido en una crisis mundial, con el potencial de escalar hacia una guerra global. Inicialmente, muchos pensaron que este conflicto permanecería confinado a Oriente Medio. Sin embargo, la rapidez de los acontecimientos arrastró a las grandes potencias mundiales, aumentando el riesgo de una guerra total. A pesar de que las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán continúan, Israel ha optado por una acción decidida, plenamente consciente de que las repercusiones de este conflicto no se limitarán a la región, sino que se extenderán por todo el mundo. La acción de Israel no es solo militar, sino también un movimiento estratégico crucial en un contexto de tensiones crecientes entre las potencias. Las profecías de Marie-Julie Jahenny ya no son predicciones vagas, están cobrando forma en la realidad, señalando con claridad los grandes acontecimientos que ella anticipó hace siglos. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Estamos siendo testigos del inicio de una gran crisis anunciada por los profetas, o enfrentamos una etapa de prueba que cambiará el curso de la historia? Marie-Julie Jahenny, una vidente con una visión clara sobre los acontecimientos finales, advirtió sobre amenazas que vendrían tanto del exterior como del interior de las grandes naciones. Y hoy,
las señales indican que sus advertencias se están cumpliendo poco a poco. En particular, sus predicciones no solo hablaban de ataques externos, sino también de fracturas internas dentro de los países, especialmente en aquellos que han abandonado los principios morales y religiosos, generando un entorno propicio para la infiltración y el colapso. Francia, con su historia profundamente cristiana, se presenta ahora como uno de los objetivos principales señalados por Marie-Julie. Con lo que está ocurriendo en Oriente Medio y, en particular, con la intervención directa de las grandes potencias en estos eventos, vemos claramente la conexión entre las antiguas profecías y la realidad actual. A medida que naciones occidentales como Francia se alejan de los valores religiosos y morales, empezamos a comprender que los acontecimientos actuales podrían ser solo el inicio de una transformación irreversible. Los ataques provenientes tanto del exterior como de las divisiones políticas internas alimentan predicciones inquietantes sobre lo que está por venir, y en este contexto no podemos dejar de volver la mirada hacia las profecías del pasado para buscar orientación. Marie-Julie no solo predijo una invasión externa, sino que también advirtió que los factores internos serían decisivos en la caída de la nación. Según ella, Francia enfrentará una destrucción provocada no solo por fuerzas extranjeras, sino también por la traición desde dentro, por parte de quienes han abandonado los valores fundamentales, provocando división y una guerra civil. El debilitamiento espiritual y el alejamiento de la fe en los últimos años han creado grietas irreparables, conduciendo a una decadencia inevitable en aquellas naciones que alguna vez tuvieron una base sólida. Las profecías no son meras palabras, sino advertencias cargadas de significado. A medida que seguimos presenciando profundos cambios en la política global, especialmente los provocados por potencias como Israel e Irán, no podemos dejar de ver la conexión entre lo que Marie-Julie anunció y lo que se está desplegando ante nuestros ojos. Las turbulencias en Oriente Medio podrían ser solo el inicio de una cadena de acontecimientos aún más terribles, y el mundo se encuentra en una encrucijada decisiva, donde las decisiones presentes determinarán el destino de todos. Esto nos lleva a un punto de inflexión clave, en el que los conflictos dejan de ser un asunto de naciones aisladas para convertirse en una lucha global. Y cuando el mundo comience a tambalearse ante estos grandes trastornos, las profecías de Marie-Julie y los mensajes de otros videntes volverán a ser una guía esencial para comprender la conexión entre los hechos y prepararnos para las pruebas que, sin duda, están por venir. Estas convulsiones no son solo asunto de una nación o una región. Sus efectos se extenderán por todo el mundo, especialmente entre los países occidentales. Al mismo tiempo, las profecías de videntes como Marie-Julie Jahenny y el padre Michel Rodrigue continúan brindando mensajes cruciales sobre los acontecimientos venideros. Seguiremos profundizando en estas predicciones y aclarando el impacto que podría tener Irán en la guerra final en las próximas secciones de este artículo. A medida que el caos se desata en el mundo, una nación, símbolo histórico de la civilización occidental, se encuentra al borde del colapso dentro de su propia grandeza. Marie-Julie Jahenny profetizó un doble ataque contra Francia, un ataque no solo proveniente del exterior, sino también desde la traición que nace en el propio corazón del país. Aunque con el paso del tiempo Francia ha mantenido la imagen de una nación grande, orgullosa de su cultura y su historia.
Según la vidente Marie-Julie, la debilidad interna ha hecho a esta nación vulnerable tanto frente a las amenazas extranjeras como a las divisiones internas de su política. Durante las últimas décadas, Francia se ha ido alejando progresivamente de los valores fundamentales del cristianismo, aquellos que dieron forma a su identidad y cimentaron su estabilidad como nación. Este distanciamiento no ha sido casual, refleja un proceso prolongado de transformación en el que los principios morales y religiosos han perdido su centralidad, siendo reemplazados por corrientes de pensamiento y sistemas de valores desvinculados de las tradiciones que se habían preservado durante siglos. Tal como predijo Marie-Julie, esta decadencia espiritual ha preparado el terreno para amenazas profundas, no solo desde el exterior, sino también desde la descomposición interna de la sociedad francesa. El ataque externo, según las profecías, no será solo de tipo militar, sino también una conmoción social y política, en la que potencias extranjeras buscarán tomar el control e influir en los asuntos internos del país. Pero lo que vuelve aún más inquietante esta predicción es el ataque desde dentro, una traición gestada desde las propias estructuras gubernamentales que abrirá las puertas al colapso interno, desencadenando una guerra civil devastadora. La historia de Francia no puede separarse de su profunda conexión con el cristianismo y con los valores sagrados que han moldeado su identidad. Sin embargo, al alejarse de esos valores, cuando sus líderes ya no se aferran a los principios religiosos que alguna vez los guiaron, el precio a pagar no solo es espiritual, sino también político y militar. Esto ha llevado a una situación en la que Francia, en su esplendor y orgullo aparente, ya no puede protegerse de las fuerzas extranjeras que cada vez ganan más poder. Todos estos factores convergen en París, la capital francesa, que según las profecías de Marie-Julie, será el epicentro de la destrucción. Una ciudad que alguna vez simbolizó grandeza y civilización, se convertirá en un reflejo sombrío de un pasado glorioso. París dejará de ser emblema de orgullo y se transformará en un lugar marcado por la ruina y el dolor. El colapso de esta nación no será solo una pérdida territorial, sino el derrumbe de los valores fundamentales que un día hicieron de Francia una nación poderosa. Y mientras el ataque externo es inevitable, los golpes internos, alimentados por la traición política, oscurecerán aún más el futuro de Francia. No solo París, sino todo el país enfrentará dificultades sin precedentes. Las invasiones extranjeras no se limitarán a los combates militares, sino que serán también choques de valores en los que las potencias foráneas intentarán reemplazar la base moral y religiosa que ha estado ligada al pueblo francés durante siglos. Estas amenazas no vendrán únicamente por la fuerza de los ejércitos enemigos, sino también por transformaciones profundas en la estructura social y política, disolviendo toda forma de protección y debilitando los principios que alguna vez sostuvieron a la nación. Marie-Julie Jahenny vio una Francia que perdía su orgullo, su dignidad, ya no la Francia grandiosa que conocimos, una nación golpeada desde dos frentes, la invasión externa y la descomposición interna, y mientras sufre, otras fuerzas, en particular naciones como Irán, jugarán un papel decisivo en la reconfiguración del orden mundial. La relación entre las profecías de Marie-Julie y los acontecimientos reales se hace cada vez más clara, y al observar lo que ocurre en Francia,
es imposible ignorar que muchas de sus visiones se están cumpliendo. Mientras Francia continúa alejándose de los valores sagrados que un día le dieron fuerza, y mientras las invasiones externas comienzan a materializarse, nos enfrentamos a una gran pregunta. ¿Podrá esta nación resistir la devastación que proviene tanto de sí misma como de fuerzas externas, o terminará por hundirse en el torbellino de su propia decadencia? Desde la Revolución Islámica de 1979, la relación entre Francia e Irán ha experimentado cambios profundos, marcados por una tensión creciente. Francia, con su tradición de defensa de la libertad y los derechos humanos, se convirtió en refugio para muchos opositores políticos iraníes, especialmente aquellos que huyeron del régimen de los ayatolás. Estas personas encontraron en Francia un país dispuesto a acogerlos y protegerlos, cuando sus opiniones políticas y religiosas ya no eran toleradas en Irán. Sin embargo, esta postura de Francia provocó una dura reacción por parte de Irán. Bajo el liderazgo del ayatolá Khomeini, el régimen iraní no pudo perdonar que Francia ofreciera asilo a sus enemigos, muchos de los cuales habían participado en atentados contra instituciones y estructuras del gobierno iraní. Por ello, Irán pronto calificó a Francia como el pequeño Satán, un término cargado de condena para expresar su rechazo a las acciones francesas. Esta acusación contrastaba con la manera en que Irán se refería a Estados Unidos como el Gran Satán. Francia, una nación que durante siglos desempeñó un papel clave en la civilización occidental, pasó así a ser vista como un enemigo del Islam, vinculada a una imagen de traición y confrontación espiritual. En ese contexto, Marie-Julie Jahenny predijo que Irán, o más precisamente Persia, el antiguo nombre de Irán, desempeñaría un papel crucial en los eventos finales del mundo. Ella vio a Irán no solo como una nación en oposición a Occidente, sino también como un factor clave en una cadena de acontecimientos que podrían cambiar el mundo para siempre. Sus predicciones no parecen ser meras advertencias espirituales, sino que están profundamente entrelazadas con las relaciones políticas, militares y religiosas que se desarrollan entre las grandes potencias del siglo XXI. La historia entre Francia e Irán está marcada por vínculos profundos, no solo por las confrontaciones políticas, sino también por factores religiosos y culturales. Francia, con su sólido legado cristiano y su tradición de defensa de la libertad individual, se ha convertido en un refugio para muchos iraníes que buscan liberarse de un régimen autoritario. Sin embargo, esta misma relación ha generado grandes tensiones, ya que los valores franceses de libertad, democracia y derechos humanos se oponen frontalmente al sistema ideológico rígido y dictatorial de Irán. Por lo tanto, esta relación no se limita a los conflictos políticos, sino que se ha transformado en una lucha de valores morales, religiosos y de poder global. Marie-Julie Jahenny no fue la única en reconocer la importancia de Irán en los acontecimientos globales. Ella profetizó que estallaría una gran crisis en la que Irán lideraría una serie de eventos trascendentales. A partir de estas profecías, se puede observar claramente la conexión entre los hechos del pasado y lo que está ocurriendo hoy. Aunque muchos pueden no ver de inmediato la relación entre las agitaciones políticas actuales y las antiguas profecías, los signos son cada vez más claros. Irán no será simplemente un participante en una guerra regional. Según Marie-Julie, Irán será el actor principal en una guerra global,
en la que las potencias y alianzas deberán enfrentarse no solo por territorios, sino por los valores fundamentales de la humanidad. Con el aumento de las tensiones entre Francia e Irán en los últimos años, las profecías de Marie-Julie Jahenny cobran aún más relevancia. No se trata solo de un conflicto político. Esta relación se está transformando en una guerra religiosa, con una oposición marcada entre los valores occidentales y los principios religiosos iraníes. Irán no es solo una potencia militar, sino también una nación con ideas y creencias profundas, lo que configura un panorama complejo en la política internacional. El contraste entre el pequeño Satán y el gran Satán ha generado un terreno fértil para la confrontación entre Francia e Irán, donde cada parte se considera a sí misma defensora de los valores supremos, y mientras Francia, una nación orgullosa de sus raíces cristianas, continúa alejándose de esos valores, Irán, con su fervorosa determinación, sigue desafiando a Occidente en una confrontación sin tregua. Nos encontramos ante una encrucijada en la que las decisiones de cada nación determinarán el destino del mundo en los años venideros. Y en este escenario, Irán no solo será un actor importante en esta lucha, sino que será la pieza clave en los eventos finales del mundo, tal como lo predijo Marie-Julie. En el año 1882, Marie-Julie Jahenny recibió una visión extraña y profundamente impactante sobre el futuro. Una visión que no solo anunciaba grandes eventos, sino que también señalaba el papel de determinadas naciones, en especial Irán, en los últimos acontecimientos del mundo. En esas advertencias, Irán no aparece como un nombre desconocido ni como un actor secundario, sino como uno de los protagonistas que guiará los eventos del destino. Ella predijo que Irán desempeñaría un papel central en las guerras devastadoras que vendrían, y que esta nación no solo participaría en los conflictos, sino que sería la fuente de cambios globales. Marie-Julie vio en su visión un universo caótico, donde la religión, la política y lo militar se fusionaban para formar una gran ola capaz de arrasar con todo. Irán, en estas visiones, era un elemento indispensable en los acontecimientos decisivos del fin del mundo. La importancia de esta nación no se manifiesta solo en su intervención militar o política, sino que simboliza transformaciones profundas en el ámbito espiritual y religioso. Según Marie-Julie, este país será uno de los puntos de origen del fin de una era, donde los antiguos valores y creencias serán reemplazados y surgirán desafíos religiosos que determinarán quién liderará el nuevo mundo. Además, ella también predijo la aparición de un tercer papa que gobernaría solo por 3 años antes de ser llamado al encuentro con Dios. El breve pontificado de este papa forma parte del guión global que Marie-Julie contempló, señalando un tiempo de crisis dentro de la Iglesia Católica. Tras su muerte, la Iglesia atravesará un largo periodo de vacío, durante el cual la sede papal quedará vacante antes de la llegada del tercer papa, quien traerá esperanza y renovación a la Iglesia. Sin embargo, esta aparición no será un acontecimiento común, sino una señal de un período de prueba extrema, en el que la Iglesia enfrentará grandes convulsiones y su supervivencia se convertirá en una cuestión crucial para el futuro de la humanidad. En este contexto, Irán no será solamente un adversario militar, sino una parte clave en la historia religiosa del tiempo final. La conexión entre Irán y los grandes cambios en la Iglesia Católica no es una coincidencia, sino un elemento que Marie-Julie predijo hace mucho tiempo. Irán
con su papel profético, no solo participará en una guerra religiosa, sino que impulsará profundas transformaciones en la fe y el poder de las naciones, especialmente aquellas de tradición cristiana firme en Occidente. La importancia de Irán en estos acontecimientos es innegable. Mientras que otros países podrían ser simplemente actores en una guerra global, Irán es el verdadero protagonista, el conductor de los eventos en la tormenta final. No se trata únicamente de un conflicto bélico o de una lucha por el poder, sino de una batalla espiritual, donde los valores religiosos determinarán quién será el vencedor en esta última contienda. Marie-Julie vio esto con claridad, y sus profecías sobre Irán forman parte del gran plan de Dios para preparar a la humanidad ante los grandes cambios que son inevitables. La aparición de Irán como un actor central en los años 50, acontecimientos finales, no es solo una advertencia, sino también una señal clara de que estamos viviendo momentos cruciales. Si observamos los actuales movimientos políticos, podemos darnos cuenta de que las profecías de Marie-Julie se están cumpliendo con una precisión nunca antes vista. Los conflictos internacionales, las tensiones religiosas y en especial el papel prominente de Irán en los asuntos globales no pueden ser ignorados. La relación entre Irán y las grandes potencias, especialmente las naciones occidentales, se está volviendo cada vez más tensa, y el enfrentamiento entre civilizaciones podría ser la señal del combate final que los profetas han anunciado. Con todo lo que está sucediendo, no podemos dejar de reconocer la importancia de Irán en los próximos eventos. No es simplemente un país implicado en conflictos regionales. Irán se está convirtiendo en el centro de una gran guerra en la que los valores espirituales, religiosos y políticos se entrelazarán, dando paso a una nueva era, un nuevo tiempo lleno de desafíos y pruebas. Las profecías de Marie-Julie Jahenny no son meras advertencias lejanas, sino guías necesarias para estos tiempos difíciles que atravesamos. En el año 2024, una visión extraña y profunda fue recibida por una religiosa del noreste de Brasil mientras adoraba al Santísimo Sacramento. En ese momento sagrado de oración, la hermana presenció una escena estremecedora, la bandera de Irán ondeando en un espacio sagrado y junto a ella un hombre con turbante, una imagen típica de la cultura islámica. Esta visión no era una imagen aleatoria, sino una señal de la elección crucial que Irán deberá enfrentar. Una elección entre el bien y el mal, entre la salvación y la destrucción. Irán, en esta visión, no es solo una nación con un papel estratégico en la política mundial. Es también el símbolo de una lucha profunda de orden moral y espiritual. La elección que Irán tome no solo afectará el destino de su propio país, sino que tendrá consecuencias de gran alcance para toda Europa, especialmente para Francia. Irán estará ante una encrucijada, donde sus decisiones podrían iniciar o expandir un proceso de purificación espiritual en Europa, comenzando por Francia y extendiéndose a otros países, entre ellos Italia. Europa, con su antigua civilización y valores cristianos, se enfrenta a una prueba sin precedentes. La decadencia moral, religiosa y política de los últimos años ha convertido al continente en un blanco en la batalla entre los valores espirituales y los seculares. Irán, según esta visión, no es solo una potencia militar o política, sino también un elemento determinante en la purificación que Europa deberá atravesar. Una Europa que alguna vez se enorgulleció de sus valores humanos y éticos,
ahora se enfrenta a la disyuntiva de preservar sus tradiciones o dejarse arrastrar por corrientes espirituales nuevas que han perdido su esencia religiosa y moral. Irán, en este contexto, se convierte en un factor que podría desencadenar una ola de purificación en Europa. La profecía indica que Irán no será solo el origen de un conflicto, sino también un instrumento de santificación, ayudando a limpiar las impurezas que se han arraigado profundamente en la sociedad europea. Europa, después de atravesar esta crisis espiritual profunda, despertará, reconociendo los errores y desviaciones cometidos a lo largo de siglos, y ese será el momento en que comenzará una verdadera purificación, con grandes cambios en los estilos de vida, pensamientos y creencias de sus pueblos. Esta visión no es solo una advertencia sobre el futuro, sino también un signo de transición entre dos mundos, uno antiguo, lleno de valores ya pasados, y uno nuevo, donde los valores sagrados y morales serán restaurados y resplandecerán. Irán, situado entre dos caminos, podría ser quien abra la puerta hacia una nueva era, o bien quien conduzca a toda la humanidad hacia la destrucción, si elige el camino de la decadencia. Este acontecimiento no es solamente una lucha religiosa, sino también un enfrentamiento entre civilizaciones, entre el bien y el mal, entre los que protegen y los que destruyen los valores sagrados de la humanidad. No solo Francia, sino toda Europa tendrá que enfrentarse a olas de purificación. Italia, país con una historia profundamente ligada al Imperio Romano y a la Iglesia Católica, no escapará a esta ola. Las profecías indican que esta purificación no se limitará a una sola nación, sino que se extenderá por toda Europa, donde los antiguos valores morales y religiosos, ya erosionados, deberán ser reemplazados por un nuevo orden en el que la santificación y la limpieza espiritual serán el eje central. Este es un proceso que, según los profetas, no será fácil, pero es necesario para que la humanidad vuelva a los principios fundamentales de Dios y la verdad. Este acontecimiento no es simplemente una guerra entre naciones, sino una guerra espiritual, en la cual las decisiones de las grandes potencias, especialmente Irán, determinarán el camino que la humanidad deberá seguir. Visiones como esta nos muestran que, cuando Irán enfrente su elección, no solo será su destino el que esté en juego, sino el de todo el mundo. Y aunque esta purificación pueda llegar con dolor y sacrificio, también será una oportunidad de renacimiento y restauración de los valores sagrados que han sido olvidados. En el año 2018, el padre Michel Rodríguez recibió una visión profunda y aterradora, en la cual fue testigo de una guerra nuclear inimaginable. Su visión revelaba una alianza entre Corea del Norte e Irán, dos naciones con tensiones persistentes con Occidente, especialmente con los Estados Unidos, que se unirían para provocar un conflicto nuclear capaz de cambiar radicalmente el curso del mundo. Según el padre Michel, esta guerra no sería un simple enfrentamiento militar, sino una devastación irreversible, en la que las armas nucleares causarían una destrucción masiva, desintegrando naciones enteras y borrando civilizaciones. La escena que se presentó ante sus ojos fue la de una aniquilación global, ciudades reducidas a escombros, pueblos enteros desapareciendo en un solo día y un mundo sumido en ruinas. La guerra nuclear que presenció no era un conflicto convencional, sino un evento de destrucción total, en el que todo lo que conocemos como civilización sería eliminado, obligando a la humanidad a empezar desde cero.
Las imágenes de su visión fueron una pesadilla viviente, un mundo irreconocible donde la vida, casi por completo, desaparecía en una sola noche. Esta guerra no amenazaba solo a una nación, sino que representaba una devastación a escala global, transformando todo lo que la humanidad había conocido. No obstante, el padre Michel también afirmó que dicha guerra no se había materializado en el momento en que recibió su visión, debido a que había sido retrasada, y esta demora tuvo una razón muy significativa: el poder de la oración. Más concretamente, el padre Michel subrayó que la oración, especialmente el rezo del Santo Rosario, contribuyó a retrasar la llegada de esta guerra nuclear. Esto no solo demuestra la fuerza espiritual de la fe, sino que constituye un poderoso recordatorio del vínculo entre la humanidad y Dios. De no haber sido por las oraciones fervientes, quizá este conflicto ya se habría desencadenado, enfrentando a la humanidad con consecuencias espantosas. Este retraso no fue fruto del azar, sino una prueba de que la oración puede cambiar el destino. La súplica espiritual, en particular a través del rosario, ha logrado modificar el curso previsto de los acontecimientos. Cuando las plegarias se elevan a Dios con fe sincera, pueden intervenir en eventos que escapan al control humano, postergando o incluso evitando conflictos y catástrofes inimaginables. Esto pone de manifiesto no solo el poder invisible de la fe, sino también que nosotros, seres humanos frágiles, podemos influir en el futuro si nos unimos a Dios a través de la oración. En este contexto, la guerra que el padre Michel predijo aún no ha estallado, pero sus señales se hacen cada vez más evidentes. Las tensiones entre potencias mundiales, particularmente entre Estados Unidos, Corea del Norte e Irán, continúan aumentando. Sin la intervención divina, este conflicto podría convertirse en una realidad. El padre Michel no solo vio esta guerra en su visión, sino que también sintió la fuerza devastadora que podría borrar todo lo que la humanidad ha edificado a lo largo de la historia. Una guerra nuclear no solo conlleva una destrucción física, sino también una ruina moral, espiritual y cultural. A medida que esta posibilidad se acerca, los valores humanos serán puestos a prueba como nunca antes, y el mundo se enfrentará a profundas preguntas sobre el propósito y el destino de la humanidad. Con todo lo que está sucediendo en la actualidad, la guerra que vio el padre Michel ya no parece un escenario lejano. Las relaciones tensas entre Irán y Estados Unidos, el desarrollo de armas nucleares en Corea del Norte y los crecientes conflictos militares entre grandes potencias hacen que este escenario sea más posible que nunca. Los eventos actuales pueden formar parte de la cadena de acontecimientos que el padre Michel profetizó, y sin la intervención de almas santas mediante la oración, no podremos prever lo que nos espera. Debemos reconocer que, aunque no podamos cambiar estos grandes acontecimientos por medios materiales o militares, aún podemos alterar sus resultados mediante el poder de la fe y la oración. Las oraciones no son simples palabras vacías, sino instrumentos poderosos que pueden realmente modificar el curso del mundo, retrasar o incluso detener grandes desastres. El momento que vivimos exige que mantengamos firme nuestra fe para superar las pruebas venideras y ayudar a la humanidad a evitar las consecuencias devastadoras de una guerra nuclear. La amenaza global anunciada en visiones y profecías ya no es un relato lejano, sino una realidad que se va conformando. La creciente alianza entre Irán y Corea del Norte,
Es una clara señal del surgimiento de una coalición estratégica con el objetivo explícito de enfrentarse a las potencias occidentales, particularmente a los Estados Unidos. Esta cooperación no se limita a los ámbitos político o diplomático, sino que se extiende al terreno militar y tecnológico, con el apoyo decidido de Rusia, una potencia de gran influencia en la región. La asistencia militar y tecnológica rusa no solo fortalece la capacidad ofensiva de Irán, sino que constituye una amenaza real para los países occidentales. En este escenario, China tampoco permanece indiferente, ya que continúa expresando su firme respaldo a Irán, consolidando aún más la relación entre estas tres naciones. A medida que estas naciones, con intereses estratégicos y políticos comunes, profundizan su colaboración, es innegable que el mundo se acerca a un peligro global en formación. Esta unión apunta a un enfrentamiento mayor, una guerra que, de no haber una intervención fuerte por parte de las naciones moderadas y del poder de la fe, traerá consecuencias impredecibles. Todos estos signos indican que la guerra predicha por el padre Michel ya no es una simple posibilidad futura, sino un escenario que podría concretarse en cualquier momento. La alianza entre Irán, Corea del Norte y Rusia no es solo una amenaza militar convencional, sino un desafío directo al orden mundial vigente. Esto confirma que las profecías del padre Michel sobre una guerra global, con Irán como actor central, están cada vez más cerca de materializarse. El aumento de la cooperación militar y estratégica entre estas naciones incrementa la preocupación por el estallido de una guerra nuclear que podría transformar radicalmente el panorama global. Mientras tanto, los países occidentales, especialmente los Estados Unidos y sus aliados, enfrentan desafíos sin precedentes para contener esta amenaza emergente. Sin embargo, aunque el riesgo de una guerra mundial se vuelve cada vez más inminente, el padre Michel ha subrayado que el poder de la oración sigue siendo el factor más importante que puede cambiar el rumbo de estos acontecimientos. Son las oraciones sinceras y la fe firme de las personas las que pueden retrasar o incluso transformar el curso de eventos que escapan a nuestro control. La perseverancia en la oración, especialmente a través del Santo Rosario, no es solo una esperanza, sino una fuerza espiritual capaz de debilitar el poder de las tinieblas, retrasar una guerra nuclear y proteger a la humanidad de la destrucción. El padre Michel, en sus visiones, ha insistido siempre en que, aunque todo parezca desesperado, mediante la oración aún podemos cambiar el destino. La combinación de fe y acción puede generar una fuerza más poderosa que el poder militar, capaz de impedir que ocurran grandes catástrofes. Esto no es solo una advertencia, sino también un llamado a la participación de todos aquellos que creen en Dios, para evitar las consecuencias imprevisibles de una guerra global. Cada uno de nosotros debe esforzarse en la oración, buscando protección y fortaleza espiritual para enfrentar las duras pruebas del mundo. La guerra entre naciones, si llegara a suceder, no será solo un enfrentamiento militar, sino también una batalla espiritual, donde la fe y la fuerza interior decidirán el destino de la humanidad. Si ignoramos el poder de la oración, si desestimamos la posibilidad de cambiar el futuro a través de la fe, nos estaremos empujando hacia un escenario sin retorno. Pero si nos unimos, volviendo nuestro corazón hacia Dios mediante la oración, aún podemos retrasar, transformar y proteger al mundo de las olas violentas de la guerra y la destrucción.
mientras las amenazas provenientes de naciones como Irán, como Corea del Norte y Rusia siguen aumentando. No podemos olvidar que el poder de la oración sigue siendo uno de los elementos más decisivos para cambiar el curso del mundo. Cada oración, cada acto espiritual puede marcar una diferencia, transformando la realidad de una manera que nadie podría haber previsto. Por eso, en estos momentos, no solo debemos estar alerta ante las amenazas globales, sino también debemos orar, porque a través de la oración podemos conservar lo que aún queda de nuestra civilización y proteger a la humanidad de los terribles acontecimientos venideros. En junio de 2025, la imagen de la Virgen María apareció vestida de luto, un símbolo de los peligros inminentes y de las pruebas que la humanidad deberá enfrentar en un futuro cercano. Esta visión no es simplemente una señal, sino una advertencia clara sobre los eventos que están por suceder, sobre las olas violentas que lentamente están arrasando con lo que queda de paz y armonía en el mundo. Junto con las profecías de San Miguel, este mensaje es un recordatorio urgente de la importancia de prepararnos espiritualmente para afrontar los desafíos que aún no alcanzamos a comprender. El poder de la oración, especialmente a través del rezo del Santo Rosario, ha demostrado ser una herramienta eficaz para retrasar guerras anunciadas, brindando a la humanidad más tiempo para prepararse ante grandes convulsiones. Las oraciones no son simples palabras, sino actos que pueden alterar el curso de los acontecimientos, influir en decisiones cruciales y cambiar la dirección del mundo. Orar no es solo una forma de buscar paz, sino también una fuente de fortaleza para proteger al mundo de desastres que escapan a nuestro control. En estos tiempos de profunda incertidumbre, la vigilancia y la perseverancia en la oración son más necesarias que nunca. No solo debemos orar por nosotros mismos, sino también por quienes nos rodean y por toda la humanidad. Las oraciones de cada persona, unidas, forman una fuerza invisible que puede influir en el desenlace de grandes eventos, abriendo una esperanza para un mundo más pacífico y armonioso. La Virgen y los ángeles no son solo símbolos de fe, sino compañeros fieles en este camino lleno de desafíos. Compartamos juntos nuestros pensamientos y oraciones en los comentarios, para formar una comunidad fuerte y unida por la fe y el amor. Las oraciones colectivas y la transformación espiritual pueden influir en el rumbo que tomarán estas profecías y guiarnos hacia un mundo de paz, donde los valores espirituales y humanos sean exaltados. Al unirnos, orar y buscar la guía de Dios, todavía podemos cambiar el futuro y enfrentar juntos las grandes pruebas que se avecinan,